El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio. Porque como yo he señalado otras veces, señores, esa institución, los directivos se van a los Estados Unidos, reciben en donativo 2, 3 furgones de equipos médicos, medicamentos, etc. Y llegan al país, se gestiona la salida del muelle, se busca dinero, porque hay que pagar, no un impuesto aduanal, pero hay gastos que se necesitan para sacar esos furgones y llevarlo a destino. Pero ese patronato, señores, dona esos equipos en toda la zona noroeste del país y el área de Santiago y el Cibao Central, en hospitales y clínicas rurales. Se reparten, se distribuyen, no quedan en Villa González, ni se le vende a nadie. Es decir, son instituciones por las cuales uno tiene que poner su caridad en ese tipo de manos generosas, manos de ancho ánimo también para aportar su trabajo. Y eso es meritísimo. Les insto a que apoyen esa institución al prójimo más carenciado, afectado por enfermedades catastróficas como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Salvo, otra institución de muchos servicios a los jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Los ayuda a formar como verdaderos ciudadanos útiles al país. La congregación salesiana regenta esa institución y ahí esas manos pueden abrirse y usted llevar su caridad y ponerlas en ellas, porque esas son manos, las manos de Dios, manos para trabajar por esos jóvenes y formarlos como verdaderos y útiles ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, voy a iniciar el programa afiliándome, uniéndome a reclamos que hacen comunidades que están verdaderamente afectadas por obras
que no han sido terminadas. Obras que deben ser iniciadas porque son comunidades, primero comunidades rurales y comunidades muy trabajadoras, pero además comunidades muy olvidadas también de la República. Por ejemplo, yo vi una protesta fílmica, porque se ve por lo que esa gente están protestando, es decir, ampliar, mejorar, reacondicionar o acondicionar el hospital de Villa Los Almácigos. Esas son comunidades lejanas del país, pero tan dominicanas como las que viven en Gascue, o como las que viven en Naco, o en Piantini, o las que viven en Arroyo Hondo. En el mejor sitio de Arroyo Hondo, los que viven ahí son idénticos, igualitos, que los que viven en Villa Los Almácigos, desde el punto de vista de la nacionalidad. Porque uno sabe la condición social, lo económico, no lo veáis así. Pero ustedes saben lo que es una comunidad como Bonao pidiendo un hospital, que le mejoren su hospital. También, muchas veces he hablado aquí, por ejemplo, del caso de la ampliación del centro de rehabilitación para discapacitados de Barahona, por ejemplo. Vi ahora y me alegré mucho que el presidente de esa asociación de centro de rehabilitación, que es don Celso Marrancini, el hijo de la señora Pérez, viuda Marrancini, doña Mel, y vi que terminaron por fin, un valor de 18 millones de pesos, el centro de rehabilitación de Maimón. Parece que Barrigol metió la mano ahí, vamos a llamarle así, porque es una empresa que está enclavada en esa zona ahí, y quieras o no, es una labor social que sirve para apaciguar un poco los furores de la gente, de sus vecinos que tienen problemas con las comunidades vecinas, por los asuntos de contaminación y esas cosas. La gente ha hecho conciencia en esa zona también, porque es una zona muy minera, es un distrito minero. Pero ese distrito minero amenaza, como yo decía el día pasado, que vi pasar por ahí, pasando por Piedra Blanca, ya vi las lomas que se ven bastante extraídas, ya se le ve la extracción de los materiales mineros, se le ve ya las señas del desgarre que hay en la zona. Pero bien, ese no es el tema. Se inauguró el centro. Entonces yo veo estas necesidades tan sentidas y que en el país todavía no se hayan podido cubrir eso. Ahora, ¿por qué siempre pongo estos elementos? Incluso ese socavón de la cumbre, que he hablado muchísimas veces aquí de mis viajes al Cibao, a Santiago, y veo, la carretera Duarte, bueno, tiene sus atenciones. Usted ve tramos limpios que se han chapeado, otros tramos le son esas bermas del canal central de la autopista Duarte, unas están chapeadas, otras están cubiertas con asfalto, pero son tramos. Pero entonces también tiene mucha hierba alta y tupida en los barandales y en los barandales de los puentes también muy descuidados, rotos. No sé por qué no se reparan, porque la carretera Duarte genera sus propios ingresos por vía de los peajes, pero uno sabe que hay una red vial y un lío financiero que hicieron y que el banco tiene que cobrar su cuarto. Entonces, de esos líos financieros de la época de Danilo Medina en su gobierno. Y ahí está ese socavón, que no es culpa de Danilo Medina, pero es culpa de que Obras Públicas, yo no sé por qué no resuelve ese problema, poner una alcantarilla, yo no entiendo esto. Una simple alcantarilla, por eso da tanta brega poner una alcantarilla en ese socavón de la cumbre.
Pero yo tengo un mes viajando a Santiago y sigo viendo eso ahí. Y ahora la obra, el domingo ahí está parada, estaba detenida el domingo. Y no está lloviendo. Porque si me dicen que la zona, que yo sé que la zona es una zona de mucha convección lluviosa ahí, pluviométrica, qué sé yo. Pero no ha estado lloviendo para justificar, por ejemplo, que los trabajos hay que detenerlos. Pero eso es una incomodidad, es una cosa que ya debió haberse resuelto. Poner unas alcantarillas ahí, no sé. No sé cuál es el problema. Pero de que se ve ineficiente el Ministerio de Obras Públicas, que hace tantos alardes y tantas galas de eficiencia y de trabajo, bueno. Pero ahí tiene ese socavón que no han podido con él. Pero tampoco eso es el tema. Refiriéndome a estas necesidades tan sentidas, señores, un país que veo ahora con tantas guaperías, que veo a la gente del PLD, principalmente a su vocero, su secretario general y algunos de aquellos varones corruptos hasta los huesos y verdaderos lugartenientes de Danilo Medina, en aquella guarida en que se convirtió el Palacio Nacional. Ustedes lo ven hoy haciendo críticas severas al gobierno, que no tiene este gobierno no tiene quien lo defienda. Esa es otra. Aquí no hay cuánta falta hace un Atuey de Can, en paz descanse Atuey de Can. Aquella gente que se PRD, señores, PRD tenía sus voceros, gente que eran verdaderos gallos de pelea, pero el PRM no tiene quien lo defienda. Y lo oye usted criticando cosas que aquel gobierno, señores, tomó 30.000 millones de dólares y que esas cosas estén sucediendo, esos reclamos, eso es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza nacional. Que un país como este, que haya tomado 30.000 millones, no 30.000, no. Vamos a hablar más claro, son más de 50.000 millones de dólares que debe este país. Entonces, tantas críticas a aquel gobernante Balaguer por ser tan austero y tan constructor, tan constructivo que fue Balaguer. Y sus obras las hacía con recursos propios, con recursos internos, propios del ahorro, sacrificado ahorro nacional. Y se hacían las obras, no a la velocidad ni con tantas cantidades de obras como se han hecho, pero Balaguer era con ahorro interno, no era con préstamo. Entonces, yo dije aquí, fíjense lo que es un gobierno irresponsable, ese gobierno de Danilo Medina. Y de lo que los endeudadores, todos los endeudadores, porque hay que hablar de los endeudadores. Aquí, dije yo el día pasado, que estando en una reunión en Bávaro, en el gobierno todavía de Leonel Fernández, en el 2011, noviembre creo del 2011, la YAP, la Junta Agroempresarial Dominicana, acostumbra a hacer unos eventos anuales, unos encuentros con todos los líderes del sector agropecuario, principalmente los que son sus asociados. Entonces, en el 2011, como estábamos en la antesala del proceso electoral del 12, a los candidatos, que eran para esa época Hipólito Mejía, el candidato del PRD, el candidato Danilo Medina por el PLD, fueron los candidatos de la... Yo creo que Pelegrín participó ahí por la Fuerza Nacional Progresista. Don Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse, también participó por el PRCC, creo que Max Puig, bueno, y una serie de más políticos que eran candidateados en esas elecciones del 2012. Entonces, la ya puso en agenda una lista como de 15 puntos y entre ellos había un fondo de $1.000 millones que para la época, eso era, decíamos, esta es la panacea. Decía la Junta Agroempresarial, esta es la panacea con $1.000 millones. Resolvemos el problema, presidente, al que sea presidente. Y recuerdo que Danilo Medina asumió ese contrato, vamos a decir,
ese contrato social o agropecuario. Lo asumió y dijo, no, si yo soy presidente, yo cumplo con esto. Llegó a la presidencia y varió todo. En vez del fondo de crear ese fondo de $1.000 millones, me acuerdo yo, que eran 40.000 millones de pesos. Esa es la panacea, decía la ya, para resolver todos los problemas del sector agropecuario y salir a camino y despegar ya como un país con visión de futuro. No con visión, no. Con convicción de futuro. Vamos a decir así. Entonces, Danilo Medina llegó al poder, no cumplió nada de eso. El Banco Agrícola será convertido en una institución de doble piso, se va a hacer tal cosa, se va a hacer una reestructuración, una modernización y reestructuración de todas las instituciones del sector agropecuario. En esa que se planeó en el 2004 y 2005, 2006, en esa reestructuración y modernización del sector agropecuario, ya ahí habíamos planteado el FEDA, por ejemplo, el IAD, INEPRE, ODC, qué sé yo, una serie de instituciones que iban a ser modificadas y a ser eliminadas. Entonces vino el gobierno de Danilo Medina y lo que hizo fue activar el FEDA, una de las que estaba señalada con X para desaparecer. Esa fue la que él utilizó. Pero ¿qué pasó? Ni tomaron los $1.000 millones prestados. No hubo el fondo para eso. Ni el Banco Agrícola sufrió modificación, ni se hizo la reestructuración y modernización del sector. Señores, y todo ese programa que se avanzó, muy pocas cositas de ese programa se cumplieron. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de Danilo Medina? 61.000 millones de pesos en visita sorpresa. Señores, 21.000 millones más que los 40 que se necesitaban, según los técnicos del gobierno y de la Junta Agroempresarial. 21.000 más. Entonces, el banco, nada, no se hizo nada en el Banco Agrícola. Aumentarle la cartera de crédito, porque bueno, vamos a aumentar la cartera de crédito del Banco Agrícola para más crédito. Pero siempre dijimos aquí, el crédito sin asistencia técnica es un riesgo, búsquenlo ahí. Todo ese dinero se botó y se perdió, el dinero de la visita sorpresa, que ahora ni el gobierno se atreve a auditar ese fondo. Y la Procuraduría General de la República menos exigir que le digan qué pasó. 61.000 millones, entonces andamos atrás de la Procuraduría anda, señores, por sardinitas, teniendo tiburones, como hemos señalado otras veces nosotros, para hacer expedientes de verdad. Incluso ahí tienen uno dormido, la querella de participación ciudadana. 1.400 millones de pesos con Joao Santana, un hombre que está probado que se lo llevaron como un delincuente de aquí atado, un delincuente a su país, a Brasil. Y aún así, la Procuraduría General de la República, que ha tenido mucha efectividad en muchísimos casos, pero hay casos como esos tan evidentes y no se hace nada. Eso dos nada más que yo cito. Entonces, ese dinero se botó y el sector agropecuario sigue ahí. Entonces, 30.000 millones de dólares y esas comunidades, esos hospitales no pueden ser ni siquiera atendidos. ¿Qué hizo el gobierno de Danilo Medina? Dirán, Manuel Fermín, pero nosotros paramos 56 hospitales, lo detuvimos para reconstruirlo, reanimarlo, reabastecerlo de equipos modernos, cambiarle los equipos y más equipos modernos de última generación médica. Muy bien. Pero, ¿qué se hizo? Contratar a sus hermanos del presidente, toda la familia del presidente, involucrarla en un acto de corrupción masivo para beneficiarse de las reparaciones, reconstrucción y reequipamiento de los hospitales, como si hubiera sido un plan maestro hecho a la perfección para que la familia Medina Sánchez se beneficiara en su totalidad de ese, diríamos, de ese gesto patriótico de levantar la planta física hospitalaria del país. Eso para mí
Es una verdadera vergüenza porque, repito, a Balaguer, ¿usted se imagina un Balaguer con 30.000 millones de dólares que él hubiera buscado en préstamo? Pero entonces hubiera hecho de este país Suiza. Balaguer hubiera hecho Suiza de este país. Es una pena que se muriera con 96, debió vivir 190 años. Para mi autocomplacencia. Porque, señores, fíjense la obra que ese señor dejó, recaudando 24.000 millones de pesos. Y ahora andamos por billones de pesos. Y vemos comunidades a gritos por obras de 30, de 15, de 20, de 34, de 50 millones de pesos, que son bagatelas. Se cansan de luchar y pedir y no se la tienen. Una verdadera pena. Bueno, no hay duda que el tema que tiene la nación hoy, y eso me alegra, porque veo ya que hay un sentimiento nacional de que el problema haitiano es un problema que está calando en la sociedad nacional. Y mucha gente, aunque no tenga los medios para expresarse, pero se expresa en las redes sociales y en la calle y donde puede, la gente habla, opina, te pide opiniones, opina también ellos. La gente está preocupada por el problema de Haití. Pero no es solamente por el problema que hay en Haití, sino el problema que ha creado Haití aquí, que es lo que nosotros seguimos insistiendo en eso. Saludamos que el gobierno ha estado interesado, por lo menos, en estar alerta y no dejarse ni narigonear ni ningunear de poderes, hasta ahora, de poderes supranacionales o de intereses empresariales que hay en el país y los intereses haitianos que también están aquí, porque hay muchas inversiones haitianas que, como dice el doctor Castillo, que nadie sabe de dónde sale ese dinero, porque todo el mundo opina. La inversión extranjera es muy sana y se ve bonita, pero una inversión extranjera procedente de Haití, un país que es un almacén de drogas, un muelle de drogas, como es Haití, y donde esas élites han hecho de todas las barbaridades para hacer millonario a un grupo muy limitado, que incluso, oyendo uno a Barbecue, el líder del tigrismo haitiano, el que oye a Barbecue, yo creo que no hay un líder de izquierda que tenga el discurso que tiene Barbecue. Pero es verdad lo que dijo Barbecue sobre esas élites que expolian a Haití, un 5% dueño del 95% de la poca riqueza que hay en Haití, de ese grupo. Sirios y palestinos, oigan bien, así mismo dijo que eran gente de origen árabe y cosas de eso, libaneses y sirios, pero eso, si trabajan legalmente, eso no es pecaminoso. Pero Barbecue tiene un discurso, repito, que los izquierdistas de República Dominicana ya deben estar alineados con Barbecue. Seguro que están alineados con Barbecue. Pero realmente el gobierno, el presidente ha tenido una disposición seria y yo creo que honesta, consciente de que la situación de Haití agrava la situación del país y puede provocarnos problemas muy serios. Ahora, el gobierno, yo ayer decía que la comunidad política estaba ajena al caso. Yo decía que la única institución política que realmente estaba ocupada y está ocupada desde hace tiempo con el problema haitiano, no porque el problema sea haitiano, no. Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana, pero es el peligro. Y ya no es solo la amenaza de Haití, sino que tenemos Haití aquí, repito, y ya nos está creando demasiados problemas.
Por eso yo decía, pero me extraña que la comunidad política, el único partido político es la Fuerza Nacional Progresista, que tiene siempre su voz alta y clara sobre el problema, con sugerencias sanas, honestas, patrióticas, nacionalistas, morales. Y el Marino Vinicio Castillo ha dado pruebas fehacientes de eso, pero pruebas abrumadoras de ser una persona interesada solamente en el bienestar del país y que el país no salga perjudicado de una situación que la podemos evitar. El gobierno, por vía del Consejo Nacional de las Migraciones, ese consejo ha determinado una serie de medidas que incluso el presidente en la reunión que convocara a todas las fuerzas políticas y que nosotros estamos implorando porque eso pasara, y me agradó ver esa reunión porque dije, caramba, el presidente, estamos alineados en ese aspecto, porque hay que concienciar a la clase política, que no hay que concienciarlas, porque ellos saben lo que hay, pero todo el mundo se quiere quedar como esperando que ese voto de origen haitiano le favorezca, como que hay un voto de origen haitiano, o sea que todo negro dominicano es haitiano. Y cuando vaya a una fila a votar y yo le tengo miedo a ese negro, porque ese negro es haitiano. Oh, pero hermano, venga acá. Y aquí no ha habido negro toda la vida en la República Dominicana. Entonces, el gobierno, repito, el presidente ha encabezado, que me gustó que fuera en el Palacio, porque pues, ahí es que se hay que gobernar, como ha dicho Manuel Fermín. Tengo 13 meses, dice el presidente, gobierne desde el Palacio, no en la calle. Ni en la Cancillería, ni una reunión, ni que en un hotel, no, ahí en el Palacio Nacional, que ahí es que está la majestad, reside la majestad del Estado, del gobierno. Me gustó que esa reunión fuera ahí. Ahora, de las medidas, vamos a hablar, pero después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota, por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el gobierno ha decidido tomar una serie de medidas para contrarrestar la situación que se ha generado con este impasse, vamos a decir, por una imprudencia cometida por el señor canciller de Haití, si se puede llamar canciller, porque estos son unos fantoches, yo he dicho. Esas fantocherías y estas guaperías haitianas. Pero de esas medidas tengo que decir, me gustan unas, pero otras las veo inaplicables. Inaplicables por asuntos que se ven como retaliativas.
como una medida como de represalia, y en eso no se ve bien. Yo he dicho aquí, por ejemplo, no, antes de confirmarme o de reafirmarme, el gobierno dice, bueno, vamos a hacer una auditoría de los 220,000 regularizados. Excelente. Eso lo habíamos pedido nosotros al irresponsable y traidor gobierno de Danilo Medina, pero estábamos, como se dice, pidiéndole peras al olmo, como se señala. Porque la trama traidora eran ellos mismos que la estaban montando. Yo recuerdo el ministro Fadul, no, esto está muy bien. ¿Y cuánto se ha gastado? 1.800, 2.000. Y no se supo la millonada de dinero que se gastó en eso, ni quién se robó, y quién hizo la cosa mal hecha, y quién aceptó como válido todo aquel fraude. Entonces, es justo esa medida que ha tomado el gobierno de revisar eso, y 38 oficinas, está muy bien, porque el gobierno tiene jerarquía, el gobierno es jerárquico. Y puede hacer eso. Entonces sale un grupo de migrantes, la mesa de migratoria haitiana, grande. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes para venir a fijar políticas migratorias a la República Dominicana? No, eso no se puede hacer, porque si eso se hace es para regularizar a esa gente. O sea, premiemos el fraude. República Dominicana tiene que premiar el fraude y a los fraudulentos. Tenemos que premiarlo diciéndole, miren, esos papeles que ustedes depositaron aquí son falsos, pero miren, traigan unos papeles limpios y arreglados. O sea, hasta eso también. Eso se atreve un señor de que William Charpentier, por lo menos es honesto, porque no se ha quitado el nombre, no se puso Guillermo Carpenter o Guillermo Carpintero, qué sé yo, por ponerle su nombre en español, que yo sé, esa es la costumbre de los haitianos, pero este es haitiano. Entonces, ese le pide, no le exige al gobierno que esa medida de revisión ya no puede ser. O sea, que ya el que está regularizado, aunque esté todo falso. Ustedes saben la barbaridad que es esa, y tanto que lo anunciamos, pero repito, la trama traidora estaba montada desde el gobierno de Danilo Medina, y después las pruebas vinieron cuando, con su ley, 55,000 haitianos, dique dominicanos. Busque esa gente, ninguno se sabe una estrofa del himno nacional. Eso no saben los nombres de las provincias del país, y son dominicanos. Pero gente que donde quiera que usted lo ve, que van a Jamaica, he dicho yo aquí responsablemente, cualquiera de esos 55,000 van a Jamaica, y de que lo vean en Jamaica o en Bahamas o en Trinidad Tobago, o lo ven en Martinica, saben que son haitianos por la forma de caminar. Oigan hasta dónde llego yo. Hasta por la forma de caminar se ve que son haitianos, que no son dominicanos. Negros dominicanos no son. Entonces, ese plan, esa medida es saludable, y además al frente de ese viceministerio está Juan Manuel ahí, que es un hombre serio, ese vicesecretario, viceministro de Interior y Policía. No me acuerdo el apellido de Juan Manuel Rosario, un hombre serio, capaz, abogado que conoce el tema, y es un hombre del país. Y gracias que Chu Vázquez tiene ese señor ahí, que es un hombre serio. Valga mi saludo a Juan Manuel Rosario. Entonces, esa revisión es válida. El caso de las parturientas también es una medida que ojalá se pueda aplicar. Todo está en la frontera, pero ¿cuál es la inaplicabilidad de eso? Que la mayoría de esas mujeres, muchas de esas mujeres viven aquí, son haitianas, pero viven aquí, se preñan aquí, se embarazan aquí, y van y paren allá. Y paren como haitianas que son traídas, pero viven aquí, en la periferia, en el barrio, en el hondón, en el lodo. Y son embarazadas por otro haitiano de ellos mismos. Entonces, esa es una parturienta que uno no sabe cómo va a ser, porque una mujer pariéndose, aunque sea ilegal, ¿cómo le va a decir? No le van a negar que
La medida dice que en las emergencias podrían ser recibidos cualquier migrante ilegal, no necesariamente haitianos, pueden ser los venezolanos también, y aquí hay de todas las nacionalidades, canadienses, aquí hay americanos de Estados Unidos, aquí hay chinos, perdón, hay muchísima gente de todo el mundo entero, entonces a esa gente no se le puede negar. Yo no creo que eso va a funcionar, de que los hospitales no le abran las puertas, excepto si es una emergencia, a un extranjero ilegal. Eso es muy difícil y el gobierno lo que se va a buscar es un pleito con los médicos, sin necesidad. Es decir, eso puede ser motor para dos errores. Disponer eso sin necesidad y tener que salir con precipitación, echar para atrás la medida, porque va a ser difícil de aplicar. Sé la buena intención que tiene la medida, pero es una medida que para, por ejemplo, la ética médica va a ser difícil. Ese colegio médico se va a oponer a eso y muchos médicos no van a hacer caso a la disposición del gobierno de que no le brinden una asistencia médica a gente que vaya a un hospital y que usted es haitiano, usted es ilegal aquí, ¿de dónde es usted? Perú, usted tiene aquí visa o tiene residencia, permiso para vivir, no, pues yo no lo puedo atender. Eso es difícil que pueda pasar, muy difícil, porque los médicos, por sinvergüenza que pueda ser un médico, después que está comprometido socialmente con brindar ese servicio en el hospital, no va a ser fácil. Entonces esa medida me luce que no va a funcionar. La medida contra los estudiantes, yo creo que eso es simple y llanamente buscar la forma de que eso se pueda controlar. Y es fácil de controlar. El estudiante que quiera renovar su visa, que el presidente fue claro y dijo, no, nosotros no hemos prohibido la visa de estudiante. Lo único es que vamos a regularizar las visas de estudiantes. Y eso está muy bien, como lo planteó el presidente Abinader. Yo apoyo eso. Ahora, eso es fácil, pero muy fácil. Todo estudiante dominicano que quiere ir a estudiar a donde quiera, si va a una universidad norteamericana, lo primero que usted, antes de darle la visa, usted tiene que llenar un formulario I-20, qué sé yo, creo que era así que se llamaba eso en la época que yo estudiaba. Usted llena ese formulario para solicitar una visa de eso, una visa de estudiante. Entonces, República Dominicana no da esa visa de estudiante así, está bien. ¿Qué le exige? Bueno, mire, al estudiante haitiano que quiera venir a estudiar aquí, para otorgarle la visa, mire, usted tiene que tener una carta notarizada de la universidad donde usted va a estudiar, que ya usted está aceptado en esa universidad y que usted va a cursar una carrera allí. Entonces usted consigue esa comunicación de la Universidad Pedro Enrique Sureña, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad OIM, la Universidad UTESA, etcétera, etcétera. O Católica, o Ucamaima. Y esa carta le avala que usted realmente va a ser un estudiante en República Dominicana. Y eso se puede controlar por ahí. Entonces, esa es una medida fácil de determinar. O sea, no es difícil. Y los consulados no pueden otorgar visa allí si no van avaladas por esa carta de aceptación del estudiante en la universidad donde él va a estudiar. Eso es fácil. Eso no es una cosa del otro mundo. Ahora, recogiendo, la medida más importante, presidente Abinader, es la que yo tengo 13 meses, pero no yo porque soy yo, sino yo porque estoy aquí en esta tribuna, humilde y tal vez de poco alcance, pero lo digo con voz alta y clara. Presidente Abinader, la única medida que persuade y disuade a Haití es la repatriación o el muro, pero no una verja ciclónica allí que viene un tigre y la corta con una tijera de esta de cortar metales. No es eso. Es un muro de verdad. Un muro con alambrada arriba, bien retorcidos allá, y un muro que no sea derribable con una hacha ni con un marrón, qué sé yo, es un muro de verdad. Y la guardia ahí, y la vigilancia, y los perros, lo que haya, y los sensores, lo que haya que tener. Es un muro, y si quieren ver el muro, que vayan allá a Israel y vean en Cisjordania el muro que hizo Israel en Cisjordania. Y no ha entrado uno más
Ahí no ha entrado un palestino más forrado de bombas para ir a explosionar en un restaurante o en un autobús israelí. No es verdad. Después de ese muro. Y los pases rigurosísimos para pasar por... Así tiene que ser aquí. Ahora, la repatriación, presidente Abinader, lo único que le hace caso la comunidad internacional va a que habla. Y Haití va a rezongar inmediatamente de que nosotros le enviemos allá, porque ¿qué van a alegar? Que ellos tienen demasiados problemas para mandarle más problemas. Ese es su problema. Mándale su gente para allá, porque ese problema no lo tenemos nosotros que asumir. Ni por humanitarios que seamos, ni por complacientes, ni incluso, ni siquiera porque tengamos un amo en la zona y nos vean a nosotros como verdaderos vasallos o lacayos, como le digo. Dios mío, un presidente dominicano de malos recuerdos le dijo a Colin Powell, ese general que en paz descanse, que acaba de fallecer, y le dijo en una reunión en Panamá, General Colin Powell, le habla a su lacayo de Santo Domingo, fulano de tal. Usted se imagina una cosa igual. Entonces, el país no tiene que actuar así. Las repatriaciones, por eso he dicho aquí, y lo he repetido, presidente Abinader, imiten a Balaguer, no actúen como Balaguer, imiten a Balaguer. Óiganse bien, que incluso el presidente Biden imitó a Balaguer, pero no a Balaguer, imitó a quien tienen que imitar, que es a cualquier gobernante que se dé a respetar y que quiera su país, que impida que su país pueda ser tomado por una etnia o por una migración anormal y peligrosa, pueda absorber prácticamente su país. ¿Y qué hacía Balaguer? Repatriaba. ¿Qué hizo Joe Biden? Repátienlo. Claro, Balaguer nunca le entró, como se dice, a latigazos, ni con los caballos, echándole los caballos encima a los migrantes haitianos. Y fíjense todo lo que se nos decía, porque lo devolvíamos en camiones. Por tanto, no tienen que actuar como Balaguer. Mientras Balaguer lo devolvía en camiones, ustedes lo van a devolver en guaguas. Incluso póngale azafatas, presidente, que le brinden refresco y que le brinden un refrigerio. O incluso, si no quieren mandarlo así, bueno, ustedes quieren trabajar para el gobierno llenando fundas para sembrar árboles. Y lo pongo a sembrar árboles, a hacerme vivero también en la frontera y a sembrar, y le pago si quieren. Y en su país, las Naciones Unidas y los países que protesten las repatriaciones, que aporten dinero para nosotros hacerle los viveros con esas manos detenidas o repatriadas y que le siembren sus árboles en ese devastado o en ese secarral que hoy es Haití, convertido por los propios haitianos y que nosotros no queremos y debemos ser celosos de que esa gente aquí no nos depreden también todo el medio ambiente nuestro. Entonces, presidente Abinader, cualquier medida, todas esas medidas, excepto la de auditar el plan, el pretenso plan de regularización de Danilo Medina, ese plan nefasto y nefando para el país, sea revisado, excelente idea. Las demás, como repito, tengo mi duda porque lo que funciona es la repatriación. Y ustedes verán, cuando comiencen las repatriaciones, vamos a ver, inmediatamente vienen las observaciones, vienen las preocupaciones y vienen todas aquellas asociaciones de migrantes y de caucus y de defensores de los derechos humanos y el Vaticano y todo el mundo. Y ahí aprovechamos para mandarle cientos de miles a la tierra del Papa Francisco, que es bastante amplia y bastante acogedora para los haitianos en el norte de Argentina. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Otras veces nosotros hemos señalado aquí funcionarios que deben ser despedidos del gobierno por el propio presidente, que debe estar más celoso de estas cosas. Y entre ellos hemos hablado de ese de Intran, que uno no sabe qué es lo que quiere. Señores, pero eso es un loco, parece. El presidente parece que no sabe que ese señor no está bien del juicio. O es un hombre tan interesado en su sector choferil y sus transportistas y sus cosas, que comete una imprudencia de tal magnitud que debe estar en apuro el gobierno de la República Dominicana. Pero ustedes saben la absurdidad de este señor imponer una medida para que los vehículos Uber y de otra plataforma, Didi creo que se llama, no puedan recoger los turistas más que a una distancia de 1 kilómetro del sitio donde ellos están hospedados, que generalmente están los taxistas tradicionales, están ahí en el hotel, los llaman y están enfrente del hotel. Entonces los de Uber tienen que estar a 1 kilómetro de distancia para que el turista tenga que desplazarse 1 kilómetro a pie a buscar ese taxi de Uber. Esa es una disposición del Intran. El presidente debió cancelar ipso facto ese señor. Pero yo no sé estas ataduras que tienen los gobiernos con estos funcionarios. Es igual que ese del correo. Eso lo denunciamos, yo me acuerdo nosotros hace muchos días aquí. Pero no la parte del contrato, que eso es otra cosa. Pero sí la posición hostil contra los empleados cancelados, como si el que estaba ahí todo el mundo era un delincuente y el único serio es él. Y ahora él está cuestionado por inserio. Explíqueme usted, esta gente, el presidente despide a esa gente, igual que a este, porque aquellos es por asuntos administrativos propios de sus cargos. Pero este señor que se llama Wilfredo Lozano, es un enemigo del país, pero el presidente Abinader lo tiene nombrado Instituto Nacional de las Migraciones. Oye, ¿qué Instituto Nacional es este que defiende a Haití? Este señor es un defensor de Haití. Este fue el hombre de Guiné, en México. Pero el presidente Abinader lo nombró ahí como, déjamelo nombrar aquí para que no digan los pro-haitianos, la Cancillería pro-haitiana. Entonces, óigame, yo no entiendo al presidente Abinader. Lo felicito porque está, como dice, de buena fe, como un buen dominicano, está interesado en el problema. Pero en sus flancos lo que tiene son gente con puñales contra la República. Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de las Migraciones. Dice este señor, mayoría de los inscritos en ese plan son haitianos, quienes tienen problemas para presentar la documentación requerida para regular su estatus. Oigan bien,
tienen problemas para presentar la documentación requerida para regular su estatus. No, usted sabe bien por qué es que ellos no pueden presentarla. Usted sabe por qué es que no la pueden presentar, porque no tienen nada, porque no tienen registro en su país. Entonces, ahora sale el abogado de los haitianos. Oye, el Instituto Nacional de las Migraciones. Entonces él dice que los haitianos, que la mayoría son haitianos, pues ¿y de dónde que son? ¿Y de dónde tú crees que nosotros sabemos? ¿De dónde que son los 220,000 son haitianos? Porque el venezolano viene aquí con papeles. Y el peruano viene con papeles. Y uno que venga de Rusia, de Estados Unidos o de Francia, de Serbia, vienen con papeles. China lo trae. Oiga, en China, que todos los chinos se parecen igual que los haitianos. Y los chinos vienen, aunque sea con un nombre, tim, pim, bum, pam, pam, tim, pam, pero vienen con papeles. Los haitianos andan sin papeles, ¿por qué? Porque no han tenido autoridad en su país y lo han dejado crecer como bestias. Entonces, oigan la opinión de ese señor. El director favoreció que se culmine, oigan bien, que se culmine, que vamos para adelante con más haitianos. El Plan Nacional de Regularización y que se asigne un estatus migratorio definitivo a los cerca de 200,000 extranjeros que están inscritos. Pero usted sí es un hombre charlatán. Pero yo digo que el presidente, uno puede tener a este señor como funcionario público, pues usted es enemigo del país. Oigan bien, los 220,000 no, que se queden ahí, que hay que regularizarlos, que busquen papeles. Pero que ellos saben que no tienen papeles. ¿Qué gente que no sabe hablar español? ¿Y cómo usted va a venir a justificar que yo me voy a quedar en este país 220,000 gente falsos? Sabiendo él lo que significa cualquier papel que usted le dé a un haitiano, legalizándolo para que esté en este país. Pero él está de acuerdo con eso porque es un pro haitiano. Imagínense que esa fue la gente que mandaron a Guinea, a México, a decir que Guinea era dominicano y que lo mandaron a Haití porque era negro, retinto. Y en Haití perdió su español y entonces comenzó a hablar creol. Ahí fueron ellos. Eso fue lo que mandaron a Guinea, a México, a despotricar contra la República Dominicana, a acusar a la República Dominicana, que hasta la condenaron. La comisión, la famosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a Estados Unidos nada más le dio una soplada, una sopladita, con los latigazos que dio Estados Unidos y las coces de los caballos, de los riders americanos de Texas, dándole latigazo a los haitianos. Pero si hubieran sido dominicanos, este es el primero que nos acusa. El primero que nos hubiera acusado es este, señor. El jefe del Instituto Nacional de las Migraciones. Oigan bien, mi posición personal es que hay que culminar ese programa y terminar la regularización pendiente de ese tercer permiso. Pero señoría, ¿hasta dónde que van a llegar? Entonces Luis Abinader, que sepa que está rodeado, cercado, presidente Abinader, usted está cercado de pro haitianos. Eso le van a torpedear sus propias medidas. Oigan cómo habla ese señor. No, vamos a terminar con un plan que debe ser borrado. Por el origen que tiene, la oriundez de esa felonía contra el país de Danilo Medina y su grupo. Que se atrevieron se atrevieron a soplar las cenizas de los héroes de este país. Que lucharon por la independencia, que lucharon 12 años de guerra contra Haití. Esos fueron héroes, esos son héroes muertos, cenizas, sóplenlas. Lamentablemente, si el presidente Abinader no remueve ese cuadro pro haitiano que él tiene, que lo tienen cercado, no rodeado, no cercado, dice Manuel Fermín, no vamos para ningún lado. El PNM inició hace 7 años y ha sido renovado 2 veces. En principio se inscribieron 288,000, pero luego bajaron alrededor de 200,000. Mayoría haitiana. Dios mío. Ese es
oigan bien, ese es el presidente o el director del Instituto Nacional de Migraciones. No ha propuesto, digo yo, nada en beneficio del país. Ese señor no se atreve, ese es el director del Instituto Nacional de las Migraciones y no se atreve a promover una medida. O sea, ese no aprueba una de esas medidas tomadas por el gobierno, no la aprueba ninguna. Ustedes verán el torpedeo de esas 38 oficinas y esa declaración de ese señor. Es un torpedeo a las oficinas, a esas 38 oficinas. Él tal vez no salga personalmente porque sería demasiado, pero instigan para que esas ONG y grupos del extranjero comiencen a torpedear. Fíjense bien, él dice, no, el plan hay que seguirlo. Cuando él debió afiliarse a Interior y Policía y decir, no, es verdad, este plan hay que pararlo, revisarlo y analizarlo de cabo a rabo, porque se sabe de muchos fraudes. No, la misma posición de la mesa de los migrantes, la misma posición de UINE. Y con esa gente, presidente Abinader, prepárese que usted está cercado de prohaitianos. Lo único que salva el país, presidente Abinader, es las repatriaciones. Si no hay dinero para hacer el muro, repatrie. Que no hay mejor muro que las repatriaciones masivas, responsablemente. Y si no lo acepta la comunidad internacional, entonces que se lo lleven ellos y no nosotros. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.